Hoy, 19 de septiembre, se festeja el Día de Batman, el Batman Day, y por este motivo, en el siguiente video mostraré un top de los que, en mi opinión, son los mejores Batman, del peor al mejor, explicando sus porqués, y al final diré mi opinión de lo que se puede esperar o lo que creo que veremos con el Batman de Robert Pattinson, el nuevo Batman cinematográfico que tendrá su película individual en el año 2021. Sin nada más que agregar, ¡comencemos! En los últimos años, Batman ha tenido una gran importancia en los cómics, siendo protagonista de las principales historias de DC que han sacado últimamente, y esta gran importancia que ha tenido el personaje de Bruce Wayne y Batman se ha pasado a los medios audiovisuales, tanto en series animadas como en series televisivas, siendo la más reciente la serie de Gotham y ahora su aparición en la serie de Titans como en Batwoman. Pero esa importancia se ha notado más en el cine, tanto que en el cine ha sido interpretado por 5 actores distintos que son George Clooney, Val Kilmer, Michael Keaton, Ben Affleck y Christian Bale. Así que mi top se centrará en las adaptaciones cinematográficas, como dije al principio, para hacer una comparación, o más bien decir los porqués de por qué creo de cuál es el mejor y cuál es el peor, enumerándolos del 5 al 1, y al final, como digo, o como les dije, mejor dicho, hablaré del Batman de Robert Pattinson. En quinto lugar tenemos al Batman que interpretó George Clooney en la película de Batman y Robin de 1997. Tal vez este lugar era algo muy esperado por todos o la mayoría que ven este video, pero las razones o los porqués de por qué definitivamente George Clooney estaría catalogado como el peor Batman es por la misma desventaja de la película en la que salió. Todo el mundo sabemos que Batman y Robin es una mala película, para decirlo de manera suave, y las desventajas no es que sea un mal actor o haya sido una mala elección como Batman. De hecho, un dato curioso que tiene el Batman de George Clooney es que muchos decían que era el Batman o el Bruce Wayne de la vida real, ya que era el típico actor que era conocido como playboy y millonario, unas rasgos o características muy definitorias para el Bruce Wayne de los cómics, que, como le digo, es un playboy millonario, el Bruce Wayne que conocemos o que hemos leído desde que somos fans del personaje. Eran algunas características que favorecía en la elección de George Clooney para ser Bruce Wayne, porque prácticamente se estaría interpretando a sí mismo, pero como le digo, tuvo la mala suerte de que estuvo en la película ya mencionada anteriormente, una película que tuvo una pésima historia, un pésimo guión y el desarrollo del personaje, que aunque prácticamente se podría decir que era el mismo de Val Kilmer y el mismo de Michael Keaton, no se pudo seguir desarrollando de una manera correcta, y prácticamente no hay nada casi a favor para este Batman en la película, porque tiene en contra de la misma historia, la estructura como fue construida la película. Incluso en contra tuvo ese infame momento de la batitarjeta y los tan ya mencionados batipezones. Así que las razones principales por las que yo creo, o mi opinión, es de que está catalogado en el último lugar, que es el quinto para el Batman de George Clooney, son estos que acabo de mencionar. 2 millones. No los tienes. 3 millones. Tú me lo prestarás. 4 millones. 5 millones. Tu cinturón lleva utensilios, no billetes. 6 millones. 7 millones. No salgo de la cueva sin ella. En el cuarto puesto coloco al Batman de Val Kilmer, de la película de Batman Eternamente del año 1995. Las razones por las que le pongo en el cuarto puesto es que su Batman tiene algunas características especiales, que es que ahonda más en el aspecto psicológico de Batman y Bruce Wayne, donde se ve ese típico
o ese problema de doble personalidad que tiene el personaje cuando se refiere a sí mismo como si fuera dos personas. Cuando menciona a Bruce o a Batman, nunca se menciona como uno mismo, y es cuando se ve más el trauma que tiene por la pérdida de sus padres, por verlos morir frente de él. Creo que esto es unas cosas o algo que le da unas ventajas muy buenas al Batman de Val Kilmer sobre el Batman de George Clooney, por ejemplo. Tiene unas cosas unas virtudes que le favorecen mucho, a mi ver, en mi opinión. También se tiene que dar o manejar o hablar más que nada de que viene este Batman de dos películas que tuvieron un gran éxito tanto en taquilla como en crítica, que fueron Batman del 89 y Batman Returns del 92, con Michael Keaton y con Tim Burton dirigiendo. Estos eran, o puede ser que se pueden tomar como desventajas para el Batman de Val Kilmer, pero la película, que fue dirigida por Joel Schumacher y tenía como productor a Tim Burton, director de las películas anteriores, sumaron unos aspectos interesantes, porque aunque la película fue un poco más colorida, más parecida al Batman de Adam West, mantenía algunas ciertas cosas representativas o que podían servir de referencia a los Batman anteriores, o al Batman anterior más que nada. Esto lo hacía interesante, pero también servía como contra seguir representando, intentar representar al mismo Batman que vimos anteriormente unos años atrás, o que se vio unos años atrás. Pero ya para terminar, yo creo que este Batman era un Batman con mucho potencial, con la historia que podía ser más profundizada de la que nos mostraron con un Batman con sus traumas o su trauma de su pérdida de sus padres. Tenía mucho de qué hablar y mucho que destacar este Batman, pero no se aprovechó de la mejor manera, o como dicen que la versión de Joel Schumacher, la inicial, fue cortada de la versión original que él tenía pensada y se mostró algo diferente en el cine, que es la película que conocemos actualmente. Pero la intención de tener un Batman más completo, más desarrollado, se miraba, pero nos quedamos o nos quedaremos sin las ganas de ver todo lo que tenía pensado inicialmente Joel Schumacher. Y por estas razones es el Batman que se gana el cuarto puesto. What's that stand for? Robin. Riddler and Two-Face can make a pretty lethal combination. Figured you could use a hand. 2 against 2 are better odds. I can't promise I won't kill Harvey. A man's gotta go his own way. A friend taught me that. Not just a friend. A partner. En el tercer puesto tenemos a uno que es el favorito de muchos y quizás esperaban que al menos estuviera en el número 2, pero en mi opinión es el puesto número 3. Las razones y su porqués es porque, aunque sea el Batman que hemos visto quizás en las mejores películas de Batman que fueron dirigidas por el genio de Christopher Nolan, es un Batman que quizás, solo quizás, desde mi punto de vista, no fue un Batman adaptado totalmente, y quizás no fue adaptado totalmente desde mi punto de vista, siendo que tuvo la libertad de tener su propia trilogía. Y pues obviamente sabemos todos que es el Batman que ha tenido su propia trilogía en toda la historia del personaje en sus adaptaciones live action. El Batman de Chris Evans tenía cosas muy buenas, como lo era el hecho de ver o conocer todo su entrenamiento, su preparación para ser Batman en sus viajes en la primera película. Pero lastimosamente, para la desfortuna de este Batman, es que fue opacado, eso sí, por una gran actuación que es la que todos conocemos, que es la de Heath Ledger, del Joker en Batman el Caballero de la Noche. Pero por los motivos que estoy mencionando no desmerita, no quiere decir que haya sido una mala
actuación, una mala interpretación de Batman, porque vimos ese lado principalmente en la primera película de un Batman serio que se proponía a combatir el crimen, a hacer la venganza, como conocíamos que es una frase del personaje, hacer la venganza, hacer Batman, ese enojo, esa furia que trataba a los criminales, a los mafiosos, pero nos faltó ver tal vez un Batman más detective. Quizás en la primera película lo vemos buscando pistas, o en la segunda que investigó la bala, las huellas digitales en la bala. Es algo característico de Batman, de hacer ese tipo de cosas, ser un Batman detective, pero no profundiza tanto en eso, no se centra tanto en eso. Y otra cosa negativa, que es por la que le pongo en el tercer lugar, es que desafortunadamente tampoco lo vimos en la acción o en el tipo de pelea que se puede esperar de Batman. Que por ejemplo, ya que como no es el fuerte de Christopher Nolan en grabar escenas de pelea, en la primera película, en Batman Begins, Batman inicia en su primera encuentro, su primer momento con el traje puesto, la escena de pelea en esta parte que viene siendo el muelle de Gótica, no se puede apreciar muy bien la escena de pelea, no se distinguen los golpes. Y en Batman El Caballero de la Noche y Caballero de la Noche Asciende, puedo decir que en la tercera película, en la pelea con Bane, mejora mucho de una manera sustancial sus peleas, pero si sigue viendo lento y algo no tan efectivo su estilo de pelea, que se puede tomar en cuenta los puntos de que es un Batman más realista, que no es el Batman tan fantasioso como en los cómics, pero siendo Batman que se puede esperar mucho del personaje, le fallaron algunos aspectos en eso que estoy mencionando. Pero eso, como digo, no desmerita la actuación de Christian Bale, que fue muy buena, que como fue escrito el personaje fue muy bueno porque conocemos el dolor, se puede causar empatía en él cuando está enojado, como en Batman El Caballero de la Noche Asciende, o en la segunda película cuando sufre la pérdida de la muerte de Rachel, que ahí podemos conocer el dolor, sentir su dolor, pero aún así no terminó de convencer a mi ver, a mi forma de pensar, para que tenga un puesto más arriba. Yo creo que es un Batman, se puede decir, un tanto regular, pero adornado, unas películas que se hizo muy buenas, aunque no se adapta como tal el personaje, siente que tuvo todo esta ventaja de tener una trilogía. A mi ver quedó a deber un poco el Batman de Christian Bale, aunque aún así sigue siendo algo muy bueno, algo contradictorio, pero es una realidad. Es un Batman muy bueno, pero todavía le faltó un poco más para ver un Batman completo. Eso es actuar. ¿Y Harvey sabe sobre ti y su conejita bonita? ¿Dónde están? Matar es una elección. ¿Dónde están? Elige entre una vida y la otra. Tu amigo el fiscal del distrito o su hermosa futura esposa. Tú no tienes nada con que amenazarme. Nada que no puedas hacer con toda tu fuerza. Descuida, te daré la ubicación de ambos. Y ese es el punto. Tú tendrás que elegir. Él está en el 250 de la 52. Y ella está en la avenida X, en Cicero. En el puesto número 2 decidí poner al Batman de Michael Keaton. La razón es simple y sencilla, ya que como es el primer Batman que vimos a nivel cinematográfico, iniciando lo que fue la franquicia, que fue Batman del 89, Batman Returns, Batman Forever y Batman y Robin, yo creo que marcó un antes y después para el personaje en el cine, dándole una gran importancia, una gran referencia para los futuros Batman, e incluso marcó la generación de muchos espectadores y logró que muchas personas se hicieran fans del murciélago. Yo creo que
una gran ventaja fue toda la estética que tuvo el personaje, su mundo, la ciudad gótica, representando realmente o dándole sentido al nombre de la ciudad, una ciudad gótica como tal. Se miraba que era un personaje muy oscuro, muy centrado o muy adentro de toda su propia oscuridad, de sus pensamientos, de su trauma, de su dolor al recordar la muerte de sus padres. Yo creo que tener un antecedente con este Batman es algo muy importante que favorece mucho a los futuros Batman que mencioné anteriormente, o a los que fueron los futuros Batman de Michael Keaton. Mostró una gran evolución el propio personaje en sus únicas 2 películas, y estas evoluciones van desde el tipo de traje que es como armadura que manejó, como fue el Batimóvil, que es tan icónico, la Baticueva que manejaba, toda la tecnología que usaba, que mostraba ser un Batman muy inteligente, muy astuto, y que se miraba ese odio contra los criminales, por ejemplo. Y como mencioné al principio de hablar de este puesto, que toda esa oscuridad que rodeaba el personaje era algo que adornaba o complementaba a todo lo que nos quería mostrar Tim Burton y a todo lo que quería mostrarnos Michael Keaton con su actuación como Batman. Cabe destacar como curiosidad que el Batman de Michael Keaton pasó por lo mismo que pasó en su momento el Batman de Ben Affleck y lo que pasa actualmente el Batman de Robert Pattinson, ya que como Michael Keaton en sus inicios era un actor de películas de comedia, al principio recibió un cierto repudio, un hate de que no querían que interpretara a Bruce Wayne, ya que estaba teniendo gran éxito recientemente sus cómics, porque en años atrás se lanzaron los cómics que era Batman Year One y Batman el Caballero de la Noche Regresa, de la mano de Frank Miller. Incluso tuvo de la mano de Alan Moore un año antes de que saliera esta película, la primera de Batman 89, el cómic de La Broma Asesina. Y con esas referencias atrás en el cómic de que está teniendo gran relevancia, muchos fans se pusieron a la elección de Michael Keaton, pero finalmente el actor demostró que era un digno portador del personaje, dándole esa catapulta en el medio audiovisual, en el live action, que era lo que le faltaba al personaje para que agarrara una gran relevancia entre las personas, entre los fans, y su popularidad creciera de gran manera por todo lo que he mencionado. Tenía una gran estética, una gran historia que mostrar, una oscuridad que te hacía tal vez no entender completamente el personaje, pero sí comprender en qué mundo vivía, qué tan atormentado estaba. Y todo esto que estoy mencionando es el motivo, las razones por las que está en el puesto número 2. Disculpe, ¿ha bailado con el diablo por la noche? Eres un maldito asesino. ¡Tú, idiota! Me hiciste esto, ¿recuerdas? Me arrojaste dentro de los químicos. Y no fue fácil recuperarme, y no me digas que no lo intenté. Te creo. Finalmente, para terminar con este ranking, en el puesto número 1 coloco al Batman de Ben Affleck, Batfleck, como le estamos diciendo todos últimamente. Este actor, Ben Affleck, que fue seleccionado como Batman en el año 2013 tras el anuncio de Batman v Superman, fue una gran polémica la que se desató porque muchos actores, teniendo solamente de referencia su interpretación como Daredevil, no lo querían para que fuera el nuevo Batman, que se planeaba juntarlo en ese entonces con el Superman de Henry Cavill. Pero tras estrenar la película de Batman v Superman en el año 2016, los fanáticos, incluyéndome yo, se llevaron una gran sorpresa de la interpretación, que de hecho Ben Affleck como Batman fue lo mejor de esa película, donde se tuvo que destacar, o se tiene que destacar, o se tiene que mencionar, dejar claro que ese Batman, independientemente de que para algunos no fue tan bueno y tuvo muchas críticas para otros, así como para muchos, como para mí, ese Batman
es el que más se parece al de los cómics en muchos aspectos, como en el aspecto físico. Batman en los cómics se ha dicho que mide 1,89 m y el Batman de Ben Affleck mide arriba del 1,90 m. También en el físico, en lo que impone, con toda esa musculatura que tiene, también porque el traje que tiene es una calca de los cómics, con sus libertades, porque el logo es uno muy diferente, aunque se parece al logo del Batman de El Caballero de la Noche Regresa, del cómic de Frank Miller. Pero incluso esos pequeños detalles que le dan un plus a este Batman, vienen otros, como por ejemplo desde el primer momento que vimos el primer teaser trailer, en esa escena donde Bruce se le queda viendo su traje. Ahí al menos yo noté esa impotencia, ese cansancio, esa rabia, ese enojo que nos representa bien al Batman en el que se basaba, que era el Batman, el mismo del Caballero de la Noche Regresa de Frank Miller, donde se miraba ese cansancio, ese enojo, porque como dice en la película, es un Batman que ha estado o ha sido vigilante durante 20 años, que es notorio ese cansancio y esa rabia. Es un Batman que no está luchando con su propia oscuridad, o no es un vigilante donde lidia con su propia oscuridad. Es un Batman que yo creo que más que lidiar con su oscuridad, ya la abrazó, ya la aceptó, ya es parte de él, ya está más metido en la sombra que entre fuera y adentro. Es un Batman cansado, lleno de odio, que su misma violencia que muchos le criticaron es esa demostración de que es un Batman ya defraudado, cansado, decepcionado de la vida, de ya no hay luz, esa misma oscuridad que tiene, y él la abrazó. Está metido, sumergido en todas las sombras. Es como si ese Bruce Wayne que cayó dentro del pozo nunca salió y nomás se encontró refugio vistiendo o siendo el murciélago, el vigilante de la noche, el caballero de la noche. Es un Batman que representa, o que a nosotros los fans que conocemos al personaje muy bien, nos da ciertas emociones por ver ese Batman violento, cansado, como lo estoy diciendo, muy oscuro y totalmente brutal. Porque por ejemplo en la escena donde rescataba a Marta, es una escena en la que encontramos que vemos un personaje que está peleando como en los cómics, un personaje que no se detiene, no tiene peros, y como esa rabia que tenía contra Superman, independientemente de que fue manipulada por Lex Luthor, justifica lo que es Batman, que es el fin justifica sus medios, su rabia, su odio, su desconfianza, su obsesión por detener a Superman. Otro rasgo característico de la psicología de Batman, esa obsesión, esa lucha contra todo lo que él cree que es un peligro inminente para la tierra, para la paz. Muchas cosas que tiene este Batman, que es lo que me hace verlo o dejarlo en el puesto número 1, esperando ya ver el Batman de Robert Pattinson, pero con la confirmación de que saldrá en Flashpoint y con los rumores de que saldrá en una serie con HBO Max, dan más plus, o esperamos verlo, que siga dándole más pros o más cosas positivas o más cosas que refuercen los porqués de que para muchos es el mejor Batman que hemos visto adaptado. Quizá nos faltó ver un poco más de Bruce Wayne, pero es una desventaja que tiene al no tener su propia película individual. Yo capto un poco esa doble personalidad de Bruce Wayne Batman, pero como que ya no es tanto Bruce Wayne, sino que está bien metido en ser Batman. Es algo que a mí me gustó y le da un reforzamiento a mi verde, porque es un wet Batman, porque es el caballero de la noche que no sabíamos que queríamos, pero lo tenemos. Así que Ben Affleck para mí es el mejor Batman en el cine hasta el día de hoy.
Y bueno amigos, ya para terminar con este video, pues ya toca hablar, mencionar todo lo que espero del Batman de Robert Pattinson. Yo creo que tras lo mostrado en la DC Fandom el pasado 22 de agosto y con lo que mencionó Matt Reeves, que será una película en la que se va a tratar más el aspecto psicológico del personaje, que será más con respecto a una temática de detectives, podemos esperar una película, algo un tanto diferente a las películas anteriores, las entregas anteriores, lo que nos dio cada actor al momento de ponerse el traje de Batman. Si nos damos cuenta, en el final del teaser trailer, el Batman de Robert Pattinson está hablando consigo mismo, diciéndose que sea más severo, más brutal con los criminales. Es donde podemos darnos cuenta, que ahí va a tratar más el tema de su dualidad, de su psicología. Y también vemos que es un Batman que está hundido quizás en la oscuridad por todo ese hoyo que tiene dentro de sí. Está más enojado, un tanto violento, demasiado violento a mi ver para ser Batman. Pero yo, siendo que soy muy fanático del personaje, yo espero mucho de Robert Pattinson como Batman. Y realmente yo sigo sin ver a Batman Robert Pattinson, y no es que me desagrade o crea que sea un mal actor, al contrario, pero yo espero dar un mejor juicio ya que veamos la película, ya que se estrena en los cines, y quién sabe, quizás me calle la boca y nos dé una buena interpretación de Batman, quizás una de las mejores que hemos visto, si no es que la mejor, si no es que llegue a superar a Ben Affleck desde mi punto de vista, claro está. Pero aún está mucho que dejar en reserva de lo que es el Batman de Robert Pattinson. Así que es todo por hoy amigos, mi nombre es Richard Marfix y esto es Chaos Multiverse.